Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Hoy vamos a anunciar el anuncio del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de convocar una consulta popular para impulsar sus reformas en materias de salud y de trabajo. Este anuncio se ha dado en un contexto de serios cuestionamientos a su gobierno y de crisis producida por la violencia de los grupos subversivos vinculados al narcotráfico. Para analizar este tema nos acompaña Juan David García, analista político y director académico de Libertank. Juan David, gracias por acompañarnos. Hola Óscar, un gusto estar con ustedes. Bueno, no, el gusto es nuestro. Bueno, antes de pasar a las propuestas de Gustavo Petro, a ver su viabilidad y lo positivas o negativas que podrían ser para el país, ¿podrías describirnos la situación política y económica que está pasando el país en el marco de este anuncio de convocar una consulta popular? Sí, pues esto ha introducido en Colombia una gran inestabilidad porque la claridad sobre lo que va a llegar próximamente con el gobierno del presidente no es mucha. Acaba de tener un nuevo cambio en su gabinete ministerial, ya es el cuarto cambio que realiza en estos poco más de 2 años que lleva en el poder, con más de 58 ministros que han pasado ya por distintas carteras. Entonces, pues esto introduce nuevamente un ambiente poco claro sobre el futuro del país, que ya venía de antes, pero que ahora se vuelve todavía más notorio. Y hay que tener en cuenta que lo que desata esta última decisión del presidente fue la decisión de archivo de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado de la República de Colombia. En Colombia tenemos un Congreso o un órgano legislativo de dos cámaras, una cámara baja, que es la Cámara de Representantes, por circunscripción departamental, pues por los departamentos y los territorios del país, y el Senado, que es por circunscripción nacional, que son representantes de todo Colombia. Y para pasar una ley en Colombia se requieren 4 debates, 2 en la Cámara Baja, en comisión y plenaria, y 2 en la Cámara Alta, en el Senado, también en comisión y plenaria. Ya esta proyecto de ley de reforma laboral, de las cuestiones del trabajo, ya había pasado los 2 debates de la Cámara de Representantes, donde Petro y sus aliados políticos tienen unas mayorías un poco más sólidas. Y en el Senado, específicamente en la Comisión Séptima, que es la que trata estos asuntos sociales y económicos, no obtuvo las mayorías porque 8 de los 14 senadores no aprobaron o pusieron una moción para archivar esta iniciativa de origen gubernamental. Entonces, eso llevó a que, ante la frustración del presidente y probablemente muy influenciado por su nuevo ministro del Interior, el que maneja los asuntos de la política, el señor Armando Benedetti, un personaje muy cuestionado en la política colombiana actual, que tiene una larga trayectoria precisamente en el Congreso, en el Senado, y que viene de haber sido diplomático y ha estado envuelto en varios escándalos respecto a la financiación precisamente de la campaña presidencial del actual presidente. Entonces, él convoca este mecanismo de consulta popular, que es muy raro que lo haya seleccionado para, digamos, acudir, como dice él, al pueblo y a la opinión popular respecto a un trámite legislativo, en este caso la reforma laboral, teniendo en cuenta que también el año pasado esta misma Comisión Séptima del Senado le había negado su proyecto de reforma a la salud. Entonces, él dice que quieren presentar un proyecto de
de reformas, seguramente nuevo en el Congreso, pero respaldado por unas grandes mayorías populares, que es lo que contempla la Constitución, que es la figura de la consulta popular, que no es vinculante para pasar una ley. Por eso les digo que es muy raro, porque para la ley está el mecanismo del referendo. Y ese sería el mecanismo constitucional adecuado si lo que Petro quiere es popularmente obtener la mayoría del apoyo social y de los electores, en lugar de tener que hacerlo tramitándolo por estas vías parlamentarias. Entonces, ahí vienen pues muchos análisis y eso es lo que se está discutiendo actualmente en Colombia. ¿Por qué es que el gobierno y el presidente han decidido optar por esta figura de la consulta? Y es que la conclusión más generalizada de los analistas y de los expertos y de los que están metidos en estos asuntos políticos es que lo más probable es que se trate de una anticipación de las elecciones que tendremos el año entrante. Ya precisamente en un año, en marzo, son las elecciones al Congreso y después en mayo las elecciones presidenciales. Entonces esta sería, digamos, una anticipación de todo el periodo de campaña, de agitación popular, independientemente de que obtenga o no los resultados de apoyo en la consulta, que se necesita un umbral, un mínimo de votos de 13.800.000, que es una cantidad muy numerosa porque el presidente fue elegido, imagínense, él fue elegido con 11 millones de votos, 11.200.000 votos, y pues esta cifra de los 13 millones resulta bien compleja que para que él la pueda alcanzar solamente en personas convocadas a votar. Ya después tiene que votar más del 50% a favor para que esto, digamos, tenga un peso de apoyo popular, que es lo que él quiere buscar. Entonces esto parece ser una medida, digamos, desesperada de Petro para que le pasen sus reformas, o más bien, más que para que le pasen las reformas, para tratar de Hacer campaña. movilizar a la población y empezar la campaña. Ahora, Correcto. pero también podría haber hecho, o sea, el referéndum también podría haber sido utilizado para hacer campaña. ¿Por qué? Sé que se están preguntando eso en Colombia, pero ¿por qué no un referéndum? Debería ser el instrumento idóneo si lo que quiere es pasar un proyecto de ley, en este caso de la reforma eh, laboral, y también incluir la reforma a la salud, y también incluso ahora se está tramitando en la Corte Constitucional la constitucionalidad o no de la reforma pensional, que esta ya sí le fue aprobada al presidente y a su gobierno previamente. Eso demuestra que, entre otras cosas, no existe el tal bloqueo legislativo del que él está hablando para irse por este mecanismo. Entonces, lo que claramente se ve es que si no está optando por el mecanismo del referendo es porque a él realmente parece no importarle tanto la reforma en sí, la norma, la legislación que él dice que está promoviendo, sino que lo que quiere es agitar a las masas, dividir a la población, que es lo que se ha encargado de hacer desde que llegó, porque él lo que está buscando acá es empezar a polarizar, como dice Moisés Naim en su libro sobre los nuevos autoritarismos. Lo que él está estimulando es el populismo, ¿cierto? Proponer soluciones fáciles y simplistas a problemas difíciles y complejos. Segundo, la polarización, aquí entre ricos y pobres, empleadores y empleados, entre, no sé, en razas y cosas que no han sido muy común en Colombia, y él trata de estimular esto y él mostrarse como el defensor de los desvalidos y desamparados. Y lo tercero es la posverdad, el tratar de instalar una narrativa de una realidad que no es la verdadera, pero que él trata de mostrar como una situación pues que él explica directamente a la población con estos métodos populistas. Y él sí tiene un apoyo, digamos, entre el 25-30% más o menos del electorado, pero eso pues no es suficiente, también tiene más del 60% de desaprobación,
y pues muchos han dicho, bueno, si va a ser, es una consulta popular que además es muy costosa en este momento de, de dificultades financieras del Estado derivadas de que la economía está muy frenada precisamente por esa incertidumbre que ha generado el actual gobierno. Entonces, pues hay muchas quejas de lo costoso que resultaría toda esta campaña, pero eso nos pondría en donde el presidente quiere, es en dividir, en fraccionar, en enfrentar y en Y el también, poner, el hecho el de, debate. el hecho de decir que, digamos, la democracia no tiene un costo, ¿no? Y quienes están posicionándose en contra estarían, pues, viendo como estableciendo, pues, un costo a la democracia que es un elemento fundamental que él enarbola cuando él tiene una visión, como veremos más adelante, distinta de la democracia, porque él no cree en la democracia representativa, sino en una populista democracia participativa. Vamos, Juan David, ahora a una pausa y regresamos para analizar concretamente las medidas que él está impulsando tanto en materia laboral como en materia de salud. Seguimos en Informe Extra, acompañados por Juan David García, analista político y director académico de Libertank, analizando el contexto en el que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado la convocatoria a una consulta popular. Hemos visto, pues, que tiene un discurso sumamente populista de dividir y polarizar a la sociedad, y en el que no importa tanto la verdad, sino el discurso político, en este caso con el objetivo, pues, de movilizar a la sociedad con un cálculo que se orienta, pues, a las elecciones tanto parlamentarias como presidenciales que serán el próximo año. Ahora, con respecto al tema, a la reforma laboral, ¿cuáles son las medidas que Gustavo Petro ha impulsado y que han sido frenadas en el Senado? Sí, lo que en términos generales está buscando esta reforma es, dice el gobierno, alinear a Colombia con una serie de propuestas y de recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, respecto, por ejemplo, a las horas extra, entonces aumentar los pagos por horas extra. También incluye toda una serie de medidas para, digamos, poner mucho más rígidas las condiciones de despido para, sobre todo, las personas contratadas por contratos a término indefinido. Entonces, lo que él busca precisamente es que prácticamente sea muy costoso, muy difícil poder despedir a un trabajador y que casi todos los tipos de contratos laborales se reduzcan al contrato a término indefinido, restringir mucho los contratos a término fijo, los contratos de servicios, que ellos dicen que son una forma de encubrir, digamos, un abuso de las condiciones del trabajador. Eh, y bueno, hacer mucho más inflexible, mucho más rígido la estructura del sistema laboral colombiano. También, por ejemplo, imponiendo una serie de aportes obligatorios que tiene que hacer el empleador, que todo esto termina es encareciendo la formalidad. Es decir, la propia ministra, que fue la que redactó y preparó esta reforma laboral, ahora ya ella no está, porque como les decía, ha habido muchos cambios en el gabinete. Esta señora es de origen incluso perteneciente del Partido Comunista. Entonces ya se imaginarán ustedes el tipo de reforma laboral que elaboraron, y ella decía que no era una reforma para generar empleo. Entonces es una reforma para dejar el empleo formal en Colombia como algo privilegiado, que ya de hecho lo es, porque en Colombia es bastante complejo el sistema laboral y costoso. Entonces esto lo que buscaba era hacerlo todavía más rígido. Eh, y ahora hay un nuevo ministro que pues ellos intentaron, porque esta reforma ya se había intentado presentar anteriormente, pero también había sido frenada dentro del Congreso,
y entonces ahora le hicieron unos cambios, pero no fueron sino cosméticos. En el fondo es esto más o menos que les estoy comentando para, en el fondo también seguir generando toda esta narrativa de polarización y de enfrentamiento de Juan clases, David, que es en lo que hay, ellos creen. hay una medida que me llamó la atención y que mencionó Gustavo Petro en este discurso a la nación, en este mensaje a la nación, que es, él plantea que si una mujer tiene menstruación, debería tener licencia laboral. ¿Qué impacto tendría una medida como esta en el mercado laboral para las mujeres? Que va a ser menos atractivo para los empleadores y empresarios y en general las personas que contratan, pues hacerlo con mujeres jóvenes y que estén recién casadas o que estén en condiciones de quedar de pronto embarazadas. Son Entonces medidas termina es, contraproducentes, al final. exacto, siendo contraproducente, desprotegiendo a quien pretende proteger. Ahora, con relación a la reforma en salud, ¿cuáles son los principales aspectos y medidas que está impulsando Gustavo Petro? Es fundamentalmente una estatización de la salud en Colombia. En Colombia hemos ido construyendo todas estas cuestiones sociales y económicas del país. Tienen una legislación y una normatividad que se ha ido eh, ajustando con el tiempo, con prueba y error, más o menos desde los años 90, ¿cierto? Las reformas datan de principios de los 90 con el gobierno de César Gaviria. Eh, y, eh, y ahí está el sistema de salud junto con el sistema laboral, principalmente data de esa época. Ha tenido otras reformas y cambios en el tiempo y lo mismo el sistema pensional. Pero Petro ha llegado con una intención claramente estatizadora de controlar el Estado, el sistema de salud, que era lo que había antes de las reformas de los 90. O sea, esto es una un cambio que no es reforma, porque no es un cambio para mejorar, sino que es una destrucción de lo que se había construido desde la década de los 90, en el que hay unas gestoras de salud y aseguradoras privadas que son las encargadas de tener un sistema, digamos, de gestión de Las todas las EPS. cuestiones de salud y que son unas intermediarias. Petro las quiere eliminar para que todo vuelva a estar concentrado desde el Estado, sobre todo el dinero, los recursos. También el propósito es controlar los recursos porque él considera que los aportes que realizamos los ciudadanos a salud, obligatorios, por ejemplo, los trabajadores, no son recursos digamos, de la sociedad, sino que son recursos del Estado y que por lo tanto deben ser gestionados y administrados por el gobierno. Él siempre considera que los recursos públicos son recursos del presidente y del gobierno y que no deberían ser gestionados ni manejados por entidades privadas. Juan David, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque para analizar la narrativa de Gustavo Petro, señalando pues que él está a favor de la democracia y quienes bloquean sus medidas son una dictadura, concretamente el Poder Legislativo. Seguimos en Informe Extra, acompañados por Juan David García, analista político y director académico de Libertank, analizando este anuncio de Gustavo Petro de convocar una consulta popular. Y en el bloque anterior hemos visto las medidas que está impulsando tanto en materia laboral como en materia de salud. Y la excusa de Gustavo Petro de acudir, digamos, al pueblo es que el Parlamento le está bloqueando todas estas medidas. Y concretamente, en su mensaje a la nación, él señaló lo siguiente: el bloqueo institucional, ojo, el bloqueo institucional es una dictadura contra el voto popular y al bloqueo institucional se le responde con democracia real. Toda dictadura se acaba con el pueblo, lo contrario a dictadura es el pueblo. Juan David, ¿cuál es el concepto que tiene Gustavo Petro
de dictadura si es que habla de bloqueos institucionales? ¿Y cuál es su concepto de democracia? Pues sí, hay que acudir a la autobiografía del señor Gustavo Petro, que publicó un poco antes de ser elegido presidente, que se llama Una vida, muchas vidas, y ahí en varios pasajes explica que él se considera un marxista, que él se considera un comunista, que él no cree en la Constitución de 1991, que su propio movimiento guerrillero M-19 en su época fue uno de los promotores y uno de los principales protagonistas pues, de esta constitución en los años, en el 91, porque la considera neoliberal. Entonces él considera que las instituciones de Colombia son parte de un orden neoliberal que deben derrumbar. Y entonces en ese sentido él sigue las ideas de varios intelectuales marxistas latinoamericanos o de marxistas revisionistas como Ernesto Laclau, que consideran que la estructura neoliberal debe ser sustituida por una estructura socialista, y él va en esa misma estela de Venezuela. Fue muy amigo de Hugo Chávez, lo tuvo pues en Bogotá, fue su anfitrión, y también Nicaragua y bueno, Cuba. Él tiene una idea de ese estilo. Entonces, claro, para él las instituciones son un obstáculo para sus pretensiones revolucionarias. Y pues lo que él trata este tiempo y desde que se eligió era como mimetizarse, ¿cierto? Disfrazarse de progresista, de demócrata, de socialdemócrata, pero en el fondo siempre fue, y si uno estudia un poco sus antecedentes, un marxista consagrado y pues más bien un postmarxista, ¿cierto? En la idea de aplicada a la realidad latinoamericana, y entonces lo que ellos pretenden es destruir las instituciones y todo lo que pueda irlas desgastando, pues eso es algo que ellos van a promover. Lo que pasa es que para él resultar elegido y para gobernar de acuerdo con las normas de Colombia, que pues son todavía en gran medida propias de un Estado de Derecho, pues le toca digamos, compartir poder con estructuras de partidos tradicionales, otras fuerzas y otros poderes que no son marxistas, aunque de pronto le hayan ayudado a él o tengan cierta simpatía temporal por su elección. Entonces, él lo que pretende es fundamentalmente llamar a estos mecanismos de democracia directa que él cree que pueden ayudarle, digamos, a levantar sobre todo a sectores que tradicionalmente se han considerado más pobres, oprimidos y demás. Entonces, él cree que levantando esos sectores va a poder llevar a cabo su revolución, que es un cambio total de la estructura del Estado colombiano, y pues él ve un obstáculo en el Congreso que, pues si vamos a hablar de términos populares, fue elegido por 22 millones de votantes, más que los 11 que eligió el presidente, y además, pues hay que tener en cuenta que Colombia tiene mecanismos de democracia participativa, pero es fundamentalmente una democracia representativa, ¿cierto? Efectivamente, ¿no? Y como marxista, él no cree en la separación de poderes ni en la democracia representativa. De acuerdo con El Estado y la Revolución, el libro de Lenin, el Estado es siempre un órgano de dominación de una clase contra otra. Entonces, si es que se trata de una democracia liberal o representativa, es un Estado burgués y por tanto es una dictadura de la burguesía a la que se tiene que oponer la dictadura del proletariado, que ellos interpretan como una verdadera forma de democracia. Y si es que hablamos en términos de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, su esposa, ellos planteaban la idea de superar o desbordar la democracia representativa con mecanismos de democracia participativa que conducen al final de cuentas a un populismo en el que finalmente personajes que no creen en la democracia representativa alcanzan el poder. Y ellos dos, estos dos autores, el primero ya fallecido y la segunda, que aunque sigue siendo una autora bastante importante en estos sectores intelectuales de la izquierda posmoderna, considera pues que una verdadera forma de democracia, que un país que ha avanzado en la democracia es precisamente Venezuela, lo cual es sumamente preocupante. Juan David, ha sido un gusto tenerte con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes y tal cual lo explicaste, Petro es un seguidor de esas ideas, él va por ese camino, va a ser muy difícil que le resulte, esperemos que no sea así. Esperemos. Bueno, hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.